Buenas tardes. Los miembros del Consejo Editorial de la Universidad Nacional se complacen en presentar la obra Viviana Gallardo fue mi amiga del autor Jacques Sagot. Hoy nos acompañan el señor Marcos Méndez, presidente del Consejo Editorial, la señora Vilma Camacho, madre de Viviana, el señor Adalberto Gallardo, hermano de Viviana, y el señor Jacques Sagot. La universidad, en este caso, vamos a realizar un conversatorio, y le vamos a dar la palabra al señor Marcos Méndez, presidente del Consejo Editorial. Muchas gracias. Estimadas señores, estimados señores, estimadas señoras, estimada doña Vilma Camacho, estimado don Alberto Gallardo, familiares, estimado autor don Jacques Sagot, reciban una muy cordial bienvenida a este espacio de la Feria Internacional del Libro y de la editorial de la Universidad Nacional. En calidad de presidente del Consejo Editorial de la Universidad Nacional, nos sentimos muy contentos de haber contado con la oportunidad de participar en tan importante proyecto de carácter cultural y de derechos humanos. Esta obra, Viviana Gallardo fue mi amiga, recoge esas experiencias y vivencias compartidas entre el autor, don Jacques Sagot, y Viviana. Para la editorial de la Universidad Nacional, esta obra tiene una profunda trascendencia cultural y además es una obra que genera gran sensibilidad política en nuestro país y especialmente para las nuevas generaciones. Representa también un hito y es una experiencia que consideramos sumamente valiosa de conocer las vivencias de Viviana y la dinámica de su entorno, por lo cual nos complace además contar con sus familiares. Este libro busca contribuir a esa finalidad de la editorial de la Universidad Nacional, que tiene que ver con fomentar el acervo cultural costarricense, promover los derechos humanos, promover la consolidación de un Estado democrático. Desde ese punto de vista, quisiéramos también agradecerle al Centro de Estudios Generales, que tuvo un liderazgo muy importante en la primera versión de esta obra, junto con don Jacques Sagot, y fundamentalmente esa expresión de gratitud de nuestra parte, nuestro compromiso y nuestra alegría porque esta obra haya visto la luz. Consideramos que es un producto muy importante para las nuevas culturas y además la calidad técnica de la obra, que ha sido liderada por nuestra editora, también es un aspecto bastante importante para hacer justa memoria de este proceso y de la memoria de Viviana. Quisiéramos despedirnos con un agradecimiento para poder escuchar a sus familiares y al señor autor. Muchas gracias, don Marcos. A continuación nos dará sus palabras el señor Adalberto Gallardo, que fue hermano de Viviana y además es publicista. Don Adalberto. Buenas tardes, ¿qué tal? Esto es un momento de dar gracias a todos los que han estado involucrados en esto. Realmente fue una labor titánica. Se dedicaron muchas horas de parte de Jacques, de mi mamá, que es una mujer súper fuerte, reviviendo un montón de sentimientos interesantes. Yo participé primeramente en algunos ahí, pero realmente lo que esta obra significa para todos nosotros es demasiado importante porque revive la parte positiva y hermosa que ella tenía y que siempre fue una persona increíble. No recuerdo ni conozco a nadie que haya leído como leía en ese momento cuando yo era un chiquillo apenas y ella leía
todos los libros del círculo de lectores, que yo era el que me encargaba de recogerlos, una pila de libros, así 4 o 5 libros, se los tragaba como si nada en una semana. Era realmente impresionante, libros de todo tipo, novelas, teatro, lo que fuera. Ella era una lectora muy, muy poderosa. Y pues bueno, tantas cosas que cuando eran chiquillo pasaban sorprendentes y ahora uno las vive de vuelta y ve todavía que es más impresionante el pensamiento que yo tenía de equidad y ese tipo de cosas. Y pues bueno, me queda mucho crecimiento con la universidad, con la editorial, con Jax y con todos que participaron en este libro. Y ojalá que lo puedan disfrutar como nosotros lo hemos disfrutado, pues en cierta forma haciéndolo con Jax y también pues leyéndolo al final, ¿verdad? Con una maestría impresionante en lo que es la redacción de Jax. Y pues ahí les dejo eso. Un abrazo a todos y ojalá que lo puedan disfrutar mucho. Muchas gracias, Adalberto. A continuación, doña Vilma Camacho, madre de Viviana, además también ella es abogada. Doña Vilma, le damos la palabra. ¿Nos escucha, doña Vilma? Tengo problemas. ¿No enciende? Ya, creo que ya ahora sí me escuchan. Sí, señora, ahora sí. Muy bien. Les decía que debo advertir que no tengo el don de la palabra y tomando en cuenta que desde el año 81 esta es apenas la tercera vez que hablo acerca de Viviana, así en público. Y esta limitación se me acentuó sobre todo con estas circunstancias inesperadas de hacer una presentación virtual. Sin embargo, trataré utilizando el apotegma del maestro de la composición, Baltasar Gracián, que dijo que lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo, si breve, no tan malo, procuro hacerles llegar mis palabras llenas de gratitud hacia la Universidad Nacional, sobre todo por el calor humano que han tenido para presentar la obra. Y en esta ocasión lo hago a través del señor, el doctor Marco Mena, perdón, sí, Marco Méndez, y de la editora, la licenciada Alejandra Meléndez, quien con un esfuerzo y una dedicación ha contribuido valiosamente a la publicación de esta obra, que es para mí una edición de lujo. No puedo dejar de mencionar también aquí al doctor Roberto Rojas, decano del Centro de Estudios Generales, que se empeñó en hacer posible poner esta obra como primera edición en las manos nuestras. Y asimismo también debo reconocer la participación del doctor Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas de aquella época, quien fuera un gestor importante de este libro. Y luego, nuestra más profunda gratitud, toda la familia agradece profundamente al doctor Jacques Sargot, quien con esa brillante pluma que lo caracteriza, logró plasmar y compilar en esta obra sus vivencias cuando apenas contaba 6 años y Viviana igual con 6 años, que llegaron a ser almas gemelas, compartiendo las travesuras de niños, las picardías de adolescentes, hasta los recién cumplidos 18 años de Viviana, cuando aquella mano asesina acabó con su vida en una forma tan brutal.
Este libro, Jack, encierra tantas experiencias tan interesantes. Estoy segura que va a causar mucha emoción en quien lo lea. Y es que Viviana no era una niña genio, pero sí era una niña con un cociente intelectual muy por encima de sus etarios. Y esto lo afirmo no porque como madre me pareció que la chiquita era inteligente, sino porque ella tuvo sus dificultades para adaptarse a unos centros educativos como muy tradicionales, y siendo el último regentado por una religiosa alemana a quien ella no pudo aceptar. Y resulta que nos vimos precisados a buscar la ayuda de un doctor en psicología, el doctor Rodrigo Sánchez Rucuy, quien luego de hacerle varios análisis nos dijo que la niña tenía un cociente intelectual muy por encima de sus etarios y teníamos que pensar entre muchas cosas que nos ayudó. Nos dijo que había que pensar en que no podíamos tratarla como una niña de 5 años, sino pensar en que tenía 8 o 9 años. Esto, pues claro, nos preocupó mucho porque si es difícil ser padre y siendo apenas mi esposo y yo 20 años, más difícil era proyectar la forma en cómo tratar a una niña de 8 o 9 años. Otra de las recomendaciones que nos hizo fue cambiarla de centro educativo. Ella ahí no fue feliz. Ella ahí lloraba todos los días y yo lloraba cuando la iba a dejar porque me partía el corazón verlo que ella quedaba como castigada. Incluso como una anécdota interesante, una de las cosas que me dijo ya casi al final, antes de que me sacáramos de esa escuela, me dijo: mami, ¿por qué me dejan aquí? ¿Por qué me encierran aquí? Yo no soy mala, yo no soy peleona ni digo malas palabras como Luis Alonso. Luis Alonso era su primo, con el que ella compartía mucho porque era el más cercano. No sé si Luis Alonso a esta fecha ya se corrigió de eso que decía Viviana, pero ella sintió ahí eso como un castigo. Y fue así como decidimos llegar al Franco Costarricense, donde ella fue feliz, donde ella vivió todos esos años de estudiante y disfrutó a su manera, porque ella tenía, ya que también tenían como una conducta muy diferente, normal, a la par de sus compañeros, pero ahí ella disfrutó de su colegio, ahí fue la felicidad de ella. Y logramos así que terminara su secundaria. El dolor tocó la puerta de nuestra familia muy fuertemente, realmente que sí, porque esta tragedia no es fácil de digerir. Sin embargo, siempre lo logramos. Como madre, yo teniendo a mi hijo Adalberto apenas de 14 años, casi que me hice la promesa de hacer de él un hombre que no tuviera rencores, que no tuviera deseos de venganza, que no fuera una persona amargada. Y creo que lo conseguí. Yo orgullosamente puedo decir que sí, porque no porque sea la madre. Puedo dejar de ver objetivamente todas las virtudes que él tiene. Es una persona sin odio, sin rencor, sin resentimientos. Y nos trajo también la alegría de los nietos, que han sido, como digo yo, una gotita de miel en nuestras vidas. Ante aquella tragedia yo tenía 2 caminos. Al frente yo tenía que escoger o vivir y transitar por un camino oscuro lleno de espinas y de abrojos, de dolor y lágrimas, y llevar de la mano a mi hijo y el resto de la familia, que muchos dependían de mí en aquel momento. Y había por otro lado un sendero de luz,
alegría, de flores, de aroma, que eran los recuerdos que Viviana nos había dejado en su corta existencia. Y yo opté por este camino y a pesar de todo, soy feliz y mi familia creo que es feliz también. Aquí en mi casa es difícil que pase un día sin que hablemos de ella, ella sigue ahí presente, de una forma u otra, ahí está presente. Y siempre les digo que yo me inspiro en una parte de una poesía de Atahualpa Yupanqui, que en Argentina, que Viviana tenía en la puerta de su dormitorio y que dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que canta mejor por ser el río que tiene hondura y hace miel de su amargura. Creo que no es exactamente igual, pero es más o menos. Y además también me gusta de una frasecita que no sé si es de autor anónimo, pero no lo conozco, que dice: ser como el trigal, a quien el viento golpea, pero nunca doblega. Y puedo terminar diciendo, mi amado Nervo, vida nada me debe, estamos en paz. Y de nuevo finalizo con un agradecimiento imperecedero para la Universidad Nacional por hacer realidad la segunda edición de este libro. Viviana Gallardo fue mi amiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Vilma, muy emotivas sus palabras. Bueno, ahora vamos a presentar a don Jacques Zagot, autor, pianista, doctor en artes musicales por la Rice University de Houston, también doctor en estudios culturales franceses por la Rice University de Houston. Fue embajador también de Costa Rica en la UNESCO y con muchísimos premios don Jacques, que ha tenido en todos los campos que se ha desarrollado. A continuación, don Jacques, le damos la palabra. ¿Me escucha, don Jacques? Muchas gracias, y muchas gracias, Alexandra. Y muchas gracias para todos ustedes, amigos. Me siento muy emocionado de estar hoy con ustedes. Ya el 1 de julio de 1981, cuando matan a Viviana, y asisto al entierro, una tarde gris con un pelo de gato que caía, nubes muy bajas, muy opresivas, un día atroz, un día que pesa sobre el alma como una lápida, nunca lo olvidaré. Ya ese día, el día en que sucedió eso, yo sabía, tenía la absoluta certeza de que yo tenía que escribir un libro sobre ella. Yo sabía, siempre supe que tenía que escribir un libro sobre ella. Esto no fue una decisión antojadiza de último momento, una ocurrencia arbitraria. Siempre supe que tenía el deber ético de escribir sobre ella. La cuestión era darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Dejar que la historia se decantara un poco para poderlo hacer. Y no digo que sea lo último que vaya a escribir sobre ella, atención. No estoy diciendo que mi misión termine con este libro. Es muy posible que publique otras cosas y siga trabajando en mi vida por limpiar y por justipreciar y por poner en su lugar el nombre de esa que fue mi gran amiga, casi hermana. Me siento tentado más a decir hermana que otra cosa, que fue mi amiga durante los 5 años de la escuela primaria, durante los 6 años de la primaria, perdón, los 5 años de la secundaria y 1 y medio de la universidad. En total fueron 12 años. Alguien diría 12 años no es tanto. Bueno, pero ¿qué 12 años fueron? Fueron los 12 años formativos y decisivos de la temprana infancia, de la infancia ya un poco mayor, de la adolescencia, que es tan importante, y de la temprana adultez. Entonces, sí fueron 12 años, pero con la densidad de 100 años. Yo veo para atrás y no siento que yo pueda comprimir en 12 años
la totalidad de lo que fue la experiencia de Viviana. La evolución de Viviana Gallardo, la evolución de su imagen ha cambiado mucho a través de los años. Cuando recién explotó el escándalo abominable, cubierto con morbo, cubierto con saña por la prensa, cubierto con toda la mala leche del mundo, Viviana fue satanizada, fue demonizada, era prácticamente la hija de Belcebú. Recuerdo los periódicos sacaban las fotos en las que se veía más mefistofélica, más luciferina, ¿verdad? Más diabólica. Esto era una injusticia profundísima, porque del grupo radical en el que cometió el error de involucrarse, porque por supuesto que cometió ese error, ella en realidad era de las más jóvenes. Ella era en realidad de las más jóvenes, de las más inexperimentadas, de las que todavía eran humana y psicológicamente maleables, de las que todavía podían ser manipuladas, por desgracia. Por desgracia, en el grupo había viejos de 30 y pico de años y más. Se levantó una inmensa calumnia cuando se pretendió que Viviana era la cabecilla del grupo, the mastermind, la mente diabólica detrás de todo, la que orquestó y organizó. No, nada de eso es cierto. Era de las personas más jóvenes. Viviana tuvo sobre la planeta Tierra, tuvo 18 años y 4 meses de vida. Eso fue lo que le tocó de vida. 18 años y 4 meses. Era una niña. Como dice Bertrand Russell, la juventud está hecha para cometer errores. Una cosa es que los cometa un viejo como yo, 58 años, ya eso es diferente, pero la juventud está hecha para errar, está hecha para equivocarnos. Su error fue grande, por supuesto fue grande, un error de criterio, no olió bien, no intuyó bien, no leyó correctamente desde el punto de vista psicológico la ralea con la cual se estaba juntando, la estofa, la laya de gente con la cual se estaba asociando, y pagó el precio por ello, pero fue profundamente injusto, ¿verdad? Porque no le dieron tiempo de comprender el error que había cometido y no le dieron tiempo de expiarlo tampoco, porque la asesinaron en una celda de 2 metros por 1,5 metros, ¿verdad? Con una ráfaga de una metralla AK-47, una celda claustrofóbica que tenía una cosilla ahí saliente a guisa de asiento, en donde había que dormir en el suelo. Había 3 mujeres recluidas en la celda, cuando el cabo Bolaños, infausto personaje, turbio personaje, cuando el cabo Bolaños, sin duda obedeciendo órdenes superiores, metió la AK-47 y descerrajó una ráfaga de balas. Por supuesto, Viviana encajó 17 impactos de bala. Recuerdo que cuando fui a ver la celda, amigos, no van a creer lo que les voy a decir. ¿Recuerdan ustedes aquellas figuras que hacía uno de chiquito de dibujitos? Sigue los puntitos de la línea o sigue los numeritos y vas a ver qué siluetas salen. Bueno, alrededor del cuerpo de ella y del cuerpito y de la cabeza de ella había quedado como un outline, como una línea de ráfaga de balas que habían pegado en el cemento, para que se den cuenta cuántas balas debe haber absorbido ese organismo, haber encajado ese organismo. Era una niña profundamente buena, profundamente bondadosa. Era que si era o no era un genio, no lo sé. No lo sé a partir de qué rayita comienza la gente a ser un genio, por la cual no es genio. Era evidentemente un fenómeno de sobredotación, por lo menos eso sí. Quizás un genio, tal vez era un genio. Viviana Gallardo, en 4º año, teníamos 9 años, caminaba conmigo dándole vueltas al Liceo Franco cuando todavía quedaba en el Paseo Colón. Viviana me hablaba del embargo petrolero, del conflicto árabe-israelí, del escándalo de Watergate, de la situación de Cuba. Me hablaba del materialismo dialéctico, me hablaba de Marx, de Engels. Era una niña, era infinitamente más inteligente que yo,
tenía más madurez que yo, ciertamente más madurez emocional, más sensibilidad social, más sensibilidad humana, más conciencia política y social e histórica que yo. No, yo era un nerdillo. Yo era un nerdillo que lo que hacía era estudiar piano y leer todo el día y escribir todo el día. Pero la madurez humana que ella tenía, yo no podía compararme con eso. Yo a Viviana la veía por encima mío, no la veía por debajo, la veía por encima. Me reunía con ella para aprender. Bueno, yo trataba de corresponder y contarle algunas cosillas de Beethoven o de Víctor Hugo, o de Shakespeare o de Chopin o de Liszt, sí, claro, para que no fuese una cosa unilateral. Pero la mente brillante y era ella, siempre fue ella, y dotada de una cosa que fue lo que la condenó en última instancia. Viviana padecía de una especie de sensibilidad social casi patológica. Simplemente no podía tolerar la noción de que hubiese puercos que viviesen en la opulencia y gente que viviese debajo de un puente, y en los bajos de bajo Piuses o en los bajos del río Virilla, simplemente no podía, no tenía enzimas digestivas en su alma para digerir el hecho de la desigualdad social y de la injusticia social. Era profundamente compasiva, profundamente misericordiosa, era una dadora, no una tomadora, era una giver, no una taker. Esa sensibilidad social de Viviana nunca he visto a nadie con eso, nunca he vuelto a ver a nadie que tuviese ese rasgo tan pronunciado como Viviana. Entonces eso la hacía fácil presa de falsos ideólogos, de terroristillas de cafetín, de matones de cantina, de chiquillos con veleidades de grandes revolucionarios que se las daban de Camilo Cienfuegos o del Che Guevara o de Fidel Castro o de lo que fuese, ¿verdad? A nivel de cafetín universitario, porque ahí no pasaban, bueno, hicieron cuantos escandalillos de baja monta, ¿verdad? Viviana estaba infinitamente por encima de ellos, era un espíritu de otro nivel. Viviana era una aristócrata del espíritu, El libro que yo escribí no es una biografía, tampoco deja de ser una biografía, evidentemente hablo mucho de su vida y de las reminiscencias de infancia, pero yo la calificaría más bien de una psicografía, es como el retrato de un alma. Lo que yo traté de hacer en el libro fue un retrato, como Velázquez de las Meninas, un retrato de un alma, un psicoportrait, un retrato de un alma, si tal cosa es posible. Y de esa alma incluye las que eran sus lecturas favoritas, sus obras favoritas, las que discutíamos. Leímos juntos El proceso de Kafka, la metamorfosis, los que discutimos mucho, Crimen y castigo. ¿Qué más leíamos? El miedo a la libertad de Erich Fromm, que lo tenía lleno de marginalia y de notas porque no estaba de acuerdo con la mitad de las cosas que decía Fromm. Yo tomé todas esas notas de esos libros y lo incluí en mi libro, para que eso constituyese una especie de historia de su pensamiento. Más me preocupa capturar la esencia de su pensamiento, qué autores la nutrieron, qué plumas la nutrieron, qué plumas conformaron y esculpieron su alma, qué grandes autores alimentaron su pensamiento y su acción. Más me preocupa eso que la biografía en términos, ¿verdad?, domésticos, aunque también hablo de eso. El libro intenta todo y tal vez no logra nada, no lo sé, pero intenta todo. Pero sí me preocupa mucho, claro, en el libro lo que fue la vida intelectual de Viviana, la efervescente, hiperactiva vida intelectual de Viviana. ¿Qué autores eran importantes para ella y por qué? Recuerdo tener una discusión X. Estábamos leyendo Crimen y Castigo. Entonces hay un momento en que Rodion Raskolnikov recuerda muy conmovido en la infancia cuando era chiquito y vio que unos mujitos y unos borrachines y unos
malandrines le daban latigazos a un caballito en medio de la nieve en San Petersburgo que estaba postrado en el suelo, que ya evidentemente no podía levantar la carga, y le daban latigazos y latigazos y le daban latigazos en los ojos, concretamente en los ojos, nos dice Dostoyevsky. Recuerdo que a los niños la crueldad con los animales los hace llorar, ¿verdad? Yo lloré con aquello. Me impresionó mucho, sobre todo que Rodion Raskolnikov lo evoca como una cosa que también había marcado su infancia. Tuvimos una enorme discusión porque Viviana sostenía que ese caballito postrado en el suelo, flagelado por aquella banda de rufianes, era una metáfora del pueblo ruso bajo el imperio zarista. Que el animalito era metafórico en realidad, que el que estaban latigando era el pueblo ruso. Bueno, es muy sostenible, ese es un punto muy sostenible, pero yo le decía, pero Viviana, con eso anulás el dolor específicamente animal, específicamente mudo, específicamente informulable del animalito. Es que también está, no sé qué decirte. Creo que el dolor del animal, tal lo recuerda Rodion Raskolnikov, también merece respeto. Y el niño Raskolnikov no se puso a llorar por el pueblo ruso, se puso a llorar por el caballito, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de Raskolnikov, mi reacción es correcta. Reaccioné como reaccionara cualquier niño. Viviana se elevó un grado superior de abstracción y vio que aquello era una metáfora del martirio, del suplicio del pueblo ruso en la miseria que se debatía bajo fríos terribles en medio de un régimen feudal, con latifundistas, con terratenientes tremendos y vasallos, siervos de la gleba prácticamente. Recuerden que Rusia no tuvo una revolución francesa. Pasó del régimen feudal al siglo XX, ¿verdad? Mediante un proceso de industrialización brutal y aceleradísimo que declaró Stalin, lo cual costó la vida de 40 millones de rusos, de soviéticos ya para entonces. Sí, Viviana era maravillosa, era maravillosa. Yo he tenido muchas muy buenas amigas desde entonces. No quiero ser injusto, atención, no quiero ser injusto. Claro que he tenido amigas muy bellas, claro, hermanas de mi alma, y las tengo y me siento bendecido por eso. Pero vean qué curioso, el lugar de Viviana no lo ha podido ocupar nadie. Nunca lo ha podido ocupar nadie, ¿no? En mi equipo no hay una banca para Viviana, por así decirlo. No hay un jugador banca que pueda tomar el lugar de Viviana, y lo he intentado tontamente. Ya no hace mucho tiempo me di cuenta de que la vida no es un partido de fútbol, ¿verdad? Nadie es reemplazable. Nadie es reemplazable, y contrariamente a lo que dice el proverbio, sí creo que todo el mundo es imprescindible. Sí, somos todos imprescindibles e insustituibles en nuestra especificidad humana. Esto no es un partido de fútbol. Sale el 14 y entra el 10, a ver qué pasa. Pero no, esto no es así. Ficha que perdemos es ficha que perdemos para siempre y no hay reemplazo. Y Viviana era una ficha muy particular. Yo me siento tan feliz, tan bendecido de haber podido compartir con ella 12 años de vida, pero 12 años, repito, que fueron fundamentales, pues fueron los años de adolescencia que suelen ser tan difíciles. Por supuesto, yo viví enamorado toda la adolescencia, de todas las mujeres que no me correspondían, me enamoré, todas. Nunca fui correspondido. Y Viviana era una belleza, porque Viviana era mi asesora en ese tema, ¿verdad? Era mi asesora. Era la que me decía qué debía hacer, qué no debía hacer, de qué debía abstenerme, qué puntos debía enfatizar, etcétera, etcétera. Y yo le hacía caso como si fuese, ¿verdad? Como si fuese el oráculo de Delfos. Ah, sí, la esfinge de Tebas. No, una cosa terrible. Entonces, hasta en eso tuvo que ver ella, tuvo una inmensa influencia sobre mi vida sentimental, si podemos llamarla así. Ay, esos amorcillos de colegio. Bueno, ahora dice uno amorcillos, la verdad es que en su momento sufrió uno por eso, ¿verdad? No debería hablar así tan irrespetuosamente. Creo que una de las cosas bellas de Viviana, que preservó nuestra amistad fresca, incólume, fue que nunca, Dios sabrá por qué, porque era una mujer muy linda,
Nunca hubo entre nosotros una molécula, un átomo de energía erótica. Cero, nunca. Siempre la vi como una hermana. Y recuerdo el día que la vi por primera vez. Recuerdo entrar a la clase del Franco. Recuerdo el Franco quedaba en el Paseo Colón, al frente del asilo Chapuí. Recuerdo entrar ese primer día aterrorizado, yo de la mano de mi mamá, y había aquella sala llena de monstruencos y de engendros y de chiquillos que no conocía, más que yo viví una infancia atípica. Yo no estoy, debido a mis problemas de salud, yo no socializaba, a mí no me permitían salir del portón del jardín, pero absolutamente, absolutamente. Yo nunca tuve una barrilla de amigos ni nada, no podía, mi salud no me lo permitía. No podía correr, no podía jugar, no fue fútbol, no podía subirme a un palo a pear frutas, no podía correr, brincar, chirotear, no podía hacer nada de eso. Y no lo deploro en lo absoluto, porque mis padres tuvieron la inmensa lucidez de comprarme un piano y la literatura y recanalizaron todas mis energías hacia el piano y la literatura. Entonces fue un triunfo pedagógico y humano de mis padres, de mi papá sobre todo. Pero mi mamá fue maravillosa también. Los dos son maravillosos, ahí los tengo vivos. Y Viviana, pero por supuesto que mis intentos eróticos eran siempre un fracaso, ¿verdad? Era como poner a Woody Allen a ser de seductor, ¿verdad? Sí, nunca tuve una novia en el colegio, en la escuela, ni di, así una vez en tercer año jugando botella, sí le di un beso a una amiguita, sí, en los labios, y lo recuerdo, es el único beso que di, jugando botella, ¿quién me tiene? Y me enamoré de ella, por cierto. Yo vivía enamorado, en todo caso, Viviana también era mi asesora en eso. Aprendí tanto de ella, crecí tanto a su lado, y Costa Rica no sabrá nunca de la mente que se privó, de la pensadora, de la posible líder política, de que se privó con ese asesinato, que fue un asesinato de Estado. Fue un asesinato de Estado. Esto no fue una cosa del Cabo Bolaños, no señor. No, señor. Y al decir que fue un asesinato de Estado, no quiero con ello sugerir que fue sórdidamente planeado en un consejo de gobierno. Ay, no. De hecho, sé que don Rodrigo Carazo le tenía a ella afecto a la familia, que lo había apoyado mucho. No, basta con que una figura de gobierno en algún nivel, en algún estamento, en la oficina haya tenido que ver con esto, y es imposible que no haya tal cosa. Basta con que una figura del gobierno haya estado involucrada en todo esto para que esto califique como asesinato de Estado. Y nunca fue tratado como tal, ¿verdad? El misterio permanece. El Cabo Bolaños se llevó sus sórdidos secretos a la tumba hace unos años que murió, en el 14 murió. Y él es el único que sabía por qué hizo lo que hizo, quién le ordenó hacerlo, qué le prometieron a cambio, qué compensaciones obtuvo, qué indulgencias obtuvo. Él es el único que lo sabía. No sé si eso lo sabremos nunca ya, ¿verdad? Pero entre tanto es muy importante, yo he visto mutar en el tiempo, en 40 años he visto mutar la imagen de Viviana de prácticamente una hija de Belfegor o de Astaroth o de Belcebú, ¿verdad? Prácticamente de eso a lo que es hoy en día, que por poco es una figura, por poco es un prócer de la patria, por poco es una figura épica de la historia patria. Bueno, no tenemos tampoco que llegar a ese punto. Yo no estoy aquí para decir que Viviana haya sido igual que Juana de Arco. No. Pero era una persona excepcional. El país se lo perdió. Nos lo perdimos. Nos perdimos de alguien que pudo haber modificado el curso de nuestra historia, que pudo haber modificado la historia patria de manera que no estemos en lo que hemos degenerado, ¿verdad? En un país
¿verdad? Si fuéramos pobres con dignidad o ricos con cultura, pero terminamos siendo ricos con vulgaridades, patanería y chusquería y pachuquismo, o pobres con miseria y ruindad y condiciones de vida infrahumanas. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. La pobreza con dignidad de la vieja Costa Rica estaba bien. Pobreza con dignidad, no miseria, pobreza con dignidad. Y una riqueza sobria, elegante y culta. Pero no. Los nuevos ricos de Costa Rica son criaderos de pachucos, de castres, de ignorantes, de nacos, de suarangos, de rednecks. Tengo la más absoluta certeza de que la clase pachuca de nuestro país proviene de las clases más caudalosas, más opulentas, más adineradas. El pachuco clásico por antonomasia es el chiquito de papi, el chiquito de pa, el que, ¿verdad? Chilla llantas y hace rugir motores y hace piques y se monta en Lamborghinis. Ese es el pachuco realmente, por antonomásico al día de hoy. Las clases más desposeídas no han producido pachucos, han producido otro tipo de gente. Entonces, Viviana pudo haber sido el tipo de persona que nos hubiese podido regalar una Costa Rica diferente. Era amorosa, era compasiva en el sentido etimológico de la palabra, compasiva, compasión, padecer con, tenía una empatía natural con el dolor ajeno y con el dolor de los más desposeídos. Compasión, pasión es dolor, hablamos de la pasión de Cristo, ¿verdad? El dolor de Cristo. Bueno, compasión es padecer con. Ella tenía ese don de identificación. El filósofo Henri Bergson decía que era una función de la imaginación. Teníamos que tener y cultivar el don que él llamaba la empatía imaginativa. Es decir, la capacidad para formarnos imágenes mentales del dolor del prójimo, transmigrar a su piel, a su cuerpo, ponernos en sus zapatos, hacer el ejercicio de tratar de ver el mundo desde su terrible perspectiva y luego volver a nosotros mismos para comprenderlo y para socorrerlo y para tender la mano amiga. Esa empatía es imposible en la imaginación. Es preciso tener imaginación y tener el valor, además, de hacer ese pequeño ejercicio de transmigración espiritual que es momentáneo, ¿verdad? No es que eso nos va a quedar el alma perdida en otro lado, nos vamos a volver a nosotros. Pero hay mucha gente que no la hace. Y si no existe esa empatía imaginativa, que es la base de la compasión, de la misericordia, de la clemencia, de la solidaridad, todos esos valores que acabo de mencionar no serían posibles sin ese don de la empatía imaginativa que hablaba Henri Bergson. Bueno, Viviana tenía eso de manera superlativa. El Franco fue un magnífico colegio para ella, como lo fue para mí. Fue un magnífico colegio porque la tuvo en contacto con los grandes pensadores. Viviana era una brillante argumentadora. Había ver lo que era cuando se trenzaba. Era una gran polemista y le gustaba la polémica. Analizando textos de Voltaire o de Rousseau, por ejemplo, que son tan problemáticos, ¿verdad? Todo el siglo XIX, Condorcet, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, el barón d'Holbach, el propio Kant. Cuando se ponía a argumentar, sus argumentos eran sólidos, eran respetables. Los profesores guardaban silencio para oírla, guardaban silencio. No, era una persona excepcional, no, amigos, no merecía 17 balas, no, eso fue. Costa Rica se faltó el respeto a sí mismo. Costa Rica se asesinó a sí misma un poco al hacer eso. Asesinó la mejor parte de sí misma. Se autoinfligió una herida por los siglos de los siglos. Una herida que sigue supurando, sigue saliendo pus
y sangre y gangrena de la herida, una herida que no ha sellado y no sellará nunca, y ojalá no selle nunca. Costa Rica cometió un error mayúsculo al suprimir a Viviana Gallardo. Yo en lo personal nunca la he sentido muerta, por eso digo suprimir. Siempre he sentido como que la llevo dentro. Lo que es más, les confieso, esto va a sonar a cosas de loquito, pero durante largos tramos de mi vida me sorprendo a mí mismo en diálogos imaginarios con ella. Tal falta me hace que como que me pongo a hablar con ella y a imaginar las que serían sus respuestas. Y creo que las imagino bien, porque la conocí muy bien. Creo que sabría muy bien lo que ella me hubiera dicho. Entonces, dialogo con su fantasma, dialogo con su presencia-ausencia. Ella está presente-ausente, que es lo propio de los fantasmas. Están y no están al propio tiempo. Yo siento que ella me habita, yo la siento aquí adentro. Siento que ella escogió por alguna razón que me halaga tanto y me conmueve tanto, escogió mi corazoncillo y mi cerebrillo y mi espíritu para anidar. Yo soy su anfitrión, ella es mi huésped y yo la llevo dentro. Nunca la he sentido perdida, nunca la he sentido lejana y nunca la he sentido muerta. Voy al cementerio, tengo la convicción de que la piedra miente, tengo la convicción de que la lápida miente, el epitafio miente, las piedras mienten por principio, son mentirosas. Lo que yo tengo de ella, nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Es mío y para siempre. Y es la mejor parte de ella. Y la tengo yo para siempre. Imagínense qué privilegio. Imagínense si ha sido buena la vida conmigo. Entonces, por supuesto, escribir este libro es lo menos que se podía hacer. Esto no tiene ningún mérito. Yo sería un rufián y no hubiese escrito ese libro. Sería un malagradecido, habría sido un pésimo amigo y habría sido un traidor incluso también de no haber escrito este libro. La escritura de este libro no obedece a un capricho, es lo que Kant llamaría un imperativo categórico. Había que hacerlo. Y voy a seguir adelante. Sí, esta es una de las páginas más horrorosas de Costa Rica. El asesinato de Viviana Gallardo, sin juicio, sin debido proceso, sin nada de nada, vil, cobarde, atroz. Además, fue torturada, ¿verdad? Fue torturada, le golpeaban los senos, le separaban encima de los deditos, la toquetearon, la abusaron sexualmente, no llegaron a la violación. Pero por supuesto, estamos hablando del 81, los hombres en las penitenciarías eran gorilas, eran salvajes. Fue sometida a tortura, hubo violación de derechos humanos, hubo un crimen de lesa humanidad. Costa Rica tiene esa mancha y no se la quita nadie. Entérense, es que la gente tiene un mal concepto de Costa Rica, amigos. Costa Rica ya va para 200 años, ha tenido 78 presidentes, ok, 12 han sido defenestrados, 12 cayeron por golpes de Estado, entiéndanme, y 7 de ellos fueron fusilados además. Y hemos tenido varias guerras civiles y montones de golpes de Estado. Nuestra historia no es ni remotamente tan pacífica como nos la hacen creer, jamás. Ahora es que desde la última revolución civil hemos pasado bien, pero en esos 200 años, repito, son 78 presidentes, 12 fueron depuestos por golpes de Estado y 8 fusilados. No es una historia idílica y de paz. Bueno, dentro de esos capítulos más horrorosos, de los capítulos más ajenos, más profundamente ajenos a la verdad y a la idiosincrasia del costarricense, figura el asesinato de Viviana. Ese es un hecho divorciado totalmente de lo que es Costa Rica, ajeno totalmente a lo que es Costa Rica, una enorme disonancia, como tocar un do y un do sostenido juntos, hasta que pega un brinco uno. Amigos, se me acaba el tiempo. Un abrazo cariñosísimo para Alexandra, que fue fundamental. Que Dios te bendiga, Alexandra. Sé
que fuiste fundamental para este libro. Un abrazo para Robertito Rojas también, para el señor director del Consejo Editorial, para Vilma, que confió para mí en este proyecto, y ya, me obligo a parar porque si no sigo 5 horas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Fue un placer escucharlo de nuevo. Bueno, agradecemos mucho a don Marcos, doña Vilma, don Adalberto y a don Jack, por supuesto, por todos sus comentarios y por acompañarnos el día de hoy en la presentación del libro Viviana Gallardo fue mi amiga, y esperamos que pronto nos podamos ver de nuevo cuando pase todo esto y sea un poco más personal. Buenas tardes a todos. Muy amable. Buenas tardes.